Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a algunos cambios que se plantean de cara a la próxima edición de la UEFA Champions League. Recordemos que en la presente edición del torneo más importante a nivel clubes del fútbol europeo ya hubo cambios más que importantes, que se jugó con un nuevo formato, que hubo 4 equipos más en la fase regular, ya no eran 32 clubes los que disputaban la primera instancia del certamen, sino que fueron 36, y todos esos equipos, en vez de disputar 6 partidos en un grupo contra otros 3 clubes, disputaron un total de 8 encuentros, 4 de visitante y 4 de local, contra 8 equipos totalmente distintos. En este video te vamos a estar contando qué es lo que planea hacer la UEFA con vistas a mejorar justamente todo esto que tiene que ver con la posibilidad de realizar nuevas modificaciones para que el torneo sea un poco más ameno. Creen que todas las modificaciones que hubo anteriormente terminaron siendo muy positivas, pero en caso de que se pueda seguir mejorando no quieren quedarse atrás, y obviamente si hay que hacer más cambios para la edición 2025-2026 van a hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Empecemos. Vamos a comenzar con el cambio más básico de todos, y uno que se podría haber implementado tranquilamente en los inicios de los playoffs de esta Champions League. Me parece que no había ningún problema en que ya sin haberlo tratado en una reunión, los dirigentes más importantes de la UEFA lo anunciaran públicamente para que ya en esta presente edición de la Champions se llevara a cabo. Y es que, como todos sabemos, la primera ronda se jugó, como dije recién, en una fase liguera donde los 36 equipos se enfrentaron contra otros 8 clubes, cada uno de ellos 8 equipos distintos, 4 en condición de local y 4 en condición de visitante, y así quedó resuelta la tabla definitiva. Los 8 mejores de esa tabla de posiciones se clasificaron directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que estuvieron involucrados entre los puestos 9 y 24 jugaron una serie de playoff previa, y los clubes que terminaron en las ubicaciones 25 a la 36 quedaron eliminados. Lo que planea hacer la UEFA es que el duelo de vuelta de cada una de estas instancias mano a mano lo juegue de local el equipo que terminó mejor ubicado en la tabla de posiciones. Por eso digo que era algo que se podría haber implementado tranquilamente. En su momento, cuando se realizaron los sorteos primero de los playoffs y posteriormente de los octavos de final, en ese entonces también se sortearon las localías, es decir, quién jugaba el primer partido en condición de local y quién disputaba el segundo en condición de visitante. Vamos a poner el caso de lo que van a ser estas series de semifinales de la Champions que estarán jugándose durante esta semana. La realidad es que si nos guiamos por esta nueva norma, las localías estarían invertidas. ¿Por qué digo esto? El Paris Saint-Germain estará enfrentando al Arsenal este martes 29 de abril en el Emirates Stadium y el próximo miércoles 7 de mayo en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, en la tabla regular de la fase liguera, el Arsenal terminó en una ubicación muchísimo mejor. Los ingleses finalizaron en la tercera colocación con 19 puntos, solamente por detrás del Liverpool y Barcelona, mientras que el Paris Saint-Germain terminó en la posición número 15 con 13 unidades. Lo mismo sucede en la otra semifinal, porque el Barcelona y el Inter se enfrentarán en el duelo de ida el próximo miércoles 30 de abril en España, en Montjuic, mientras que el martes 6 de mayo estarán jugando el partido de vuelta en el Giuseppe Meazza. Si bien entre estos dos clubes hubo menos diferencia en la fase liguera, porque de hecho tanto el Barcelona como el Inter terminaron con 19 puntos, los españoles estuvieron en la segunda colocación mientras que los italianos finalizaron en el cuarto lugar, como los catalanes tuvieron más 15 de diferencia de gol, mientras que el equipo de Milán tuvo más 10, el equipo blaugrana estuvo por encima en la tabla general, por lo que debería, según esta nueva regla que se implementará a partir de la próxima Champions, finalizar las series en condición de local. Hasta este momento, el equipo que terminó en el primer lugar, que fue el Liverpool, cumplió con la condición, porque cuando tuvo que jugar la serie de octavos contra el Paris Saint-Germain, sí jugó el segundo encuentro en Anfield, pero después hubo muchos otros casos de equipos mejores ubicados en la tabla general de posiciones que tuvieron que jugar el segundo encuentro en condición de
visitante. La idea es que en la próxima Champions no haya sorteo para saber quién juega de local y quién juega de visitante, sino que automáticamente nos guiaremos por quién finalizó en la mejor colocación en la tabla de posiciones. Obviamente, exceptuando la final, que se jugará en cancha neutral, en esta edición por ejemplo, el sábado 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich. La modificación que mencioné recién prácticamente no mejora a los futbolistas en el sentido de que no les da ningún beneficio extra en lo que respecta al estado físico. Ya de por sí muchos jugadores se han quejado de la enorme cantidad de partidos que hay que disputar. La Champions agregó 2 encuentros en la primera instancia y aquellos que se clasifican a los playoffs tienen que jugar 2 partidos más. Ejemplo, si el Real Madrid hubiera tenido que avanzar en la Champions y hubiera alcanzado la final como en la última edición, en vez de haberse coronado campeón jugando 13 partidos como sucedió en la Copa del 2013-2014, en esta oportunidad hubiera tenido que disputar 17, ya de por sí es una enorme cantidad de duelos, sabiendo que no hay descanso a mitad de año para muchos equipos porque se jugará el Super Mundial de Clubes de la FIFA. En estos últimos tiempos muchos protagonistas comenzaron a hacerse sentir en relación a la enorme carga de partidos que los afecta y por eso mismo en este entonces la Champions analiza seriamente eliminar los tiempos suplementarios con excepción de la final, es decir, que ya no se juegue más el tiempo extra de 30 minutos una vez finalizan los 90 de tiempo regular. Se espera de esta manera agilizar el reloj y minimizar el riesgo de lesiones derivadas del exceso de minutos en cancha. De confirmarse su aplicación, el empate, luego de una serie de eliminación directa, luego de que los dos equipos hayan quedado igualados ante la misma cantidad de goles, ya de por sí, al haber quitado el gol de visitante, hay muchas más posibilidades de que un encuentro se vaya a alargue. Teniendo en cuenta anteriormente, por ejemplo, que si un equipo ganaba 1-0 el partido de ida, jugado en condición de local, y perdía 2-1 de visitante, automáticamente clasificaba. De hecho, vamos a guiarnos por una serie que se jugó en esta Champions en los octavos de final. Si el gol de visitante todavía tuviera validez, el Atlético de Madrid hubiera clasificado y hubiera eliminado al Real Madrid por haber marcado un tanto en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, como ya fue dejado de lado esa norma ya desde hace 2 ediciones de la Liga de Campeones, tuvieron que ir en primera medida a unos 30 minutos extra y después posteriormente a un alargue. En la próxima edición de la Champions es muy probable que esos 30 minutos extra no vayan a tener que ser disputados y automáticamente nos iríamos a penales. Además de que ya de por sí, si se logra modificar lo primero que mencioné en este video, es decir, la ventaja deportiva de que el equipo mejor ubicado en la fase liguera defina de local, la idea de la UEFA es que esa sea la ventaja deportiva, porque también entienden que jugar 30 minutos en la cancha de un equipo, porque se juega básicamente en el estadio del equipo que juega como local el segundo encuentro, ya es una ventaja. Y teniendo en cuenta que en esta edición de la Champions muchas veces esos 30 minutos se jugaron en el estadio del equipo que terminó peor ubicado en la fase regular, no lo ven tan óptimo también en ese sentido en base a la siguiente temporada. Así que todavía tampoco está confirmado esto, pero es muy probable que se eliminen los tiempos extra. En el Mundial obviamente esto no pasa porque hay alargue absolutamente en todas las instancias, pero por ejemplo en la Copa América no hay 30 minutos después de los partidos previos, solamente en la final, donde por ejemplo en esta última edición Argentina derrotó a Colombia habiendo jugado un total de 120 minutos, pero en los cuartos de final, cuando empataron Argentina y Ecuador, automáticamente fueron a penales, no hubo alargue una vez finalizó con igualdad el tiempo reglamentario. Así que en la próxima edición de la Champions la idea es que ya no haya más tiempo extra luego de que los equipos hayan empatado en el global en una serie de eliminación directa. De lo último que voy a hablar, y quizás lo más complicado porque tienen que ver la manera de hacerlo prácticamente perfecto, es que la UEFA tiene en la mente volver a unir sus competiciones internacionales. Recordemos que antes de esta edición, tanto de la Champions como de la Europa y de la Conference League, había 8 equipos de la Liga de Campeones que una vez terminado la fase de grupos, estoy hablando de la edición 2023-2024, pasaban a la Europa League, y a su vez también había 8 equipos, una vez terminada la fase de grupos de la Europa League, pasaban a la Conference League.
En esta temporada, en la edición 2024-2025, eso se quitó totalmente. Los 36 equipos que disputaron la Champions jugaron la Liga de Campeones y así terminó la temporada. Cuando finalizó la fase liguera en el mes de enero, los 8 equipos que fueron a octavos clasificaron directamente a octavos, los 16 equipos que tuvieron que jugar playoff fueron a playoff y los 12 equipos que quedaron eliminados automáticamente no disputaron ningún torneo más a nivel internacional en lo que quedó de la temporada. Todavía no se sabe puntualmente de qué manera podría la UEFA unir los certámenes, porque la realidad es que es muy complicado saber de qué forma algunos conjuntos que quedaron afuera de la Champions, ya sea en primera instancia o los 8 equipos de los playoffs, podrían ser cualquiera de estos clubes, puedan añadirse a la UEFA Europa League, porque eso, así como dije antes que la idea de quitar el tiempo extra es justamente para que los jugadores no tengan más minutos, si añadimos más equipos a las competiciones inferiores, esto podría añadir más encuentros a los conjuntos que estén disputando cada uno de estos certámenes. Por eso mismo quizás esto último no está tan claro y por eso mismo habría que rever el formato y no quedaría tan óptimo modificarlo ya para la próxima temporada. Si bien es verdad que va a haber un tiempo bastante importante en lo que respecta al descanso entre lo que va a ser el final de esta Champions y el inicio de la Liga de Campeones de la temporada que viene, no ven óptimo realizar grandes modificaciones en lo que tiene que ver con el formato en sí, es decir, por ejemplo, con que de los 2 equipos eliminados, 6 u 8 vayan a la Europa League y lo mismo de Europa League a Conference League, o a su vez también que los 8 conjuntos eliminados de los playoffs sean quienes vayan a la Europa League y a su vez también los 8 conjuntos eliminados de la Europa League en los playoffs sean los que pasen a la Conference League. Hay muchas cuestiones que ver y que todavía deberían reinventarse en un nuevo formato o por lo menos modificar algo en lo que respecta al final de la fase liguera, que es sobre finales del mes de enero, y el comienzo de los playoffs, que es arranque del mes de febrero o inclusive antes de los octavos de final, que son en el mes de marzo. Como es todo muy pero muy junto y ese es el lapso de la temporada donde los equipos suelen disputar más partidos, el hecho de agregar más encuentros, sobre todo aquellos clubes que van a tener o que tendrían una nueva posibilidad en otro torneo internacional por medio de estas nuevas modificaciones, no lo ven óptimo si es que el principal objetivo de algunas de estas modificaciones es justamente que los jugadores no tengan tantos minutos y jueguen menos encuentros o por lo menos haya menos tiempo dentro del terreno de juego como para disminuir la cantidad de posibles lesiones, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos años han aumentado muchísimo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, está claro que luego de que se haya modificado totalmente el formato de la Champions y que ya no se juega como la conocíamos anteriormente, es normal que haya algunas cuestiones que hayan quedado un poco al aire y que seguramente la UEFA tenga que rever, porque ya de por sí que los equipos mejores ubicados en la tabla general de la fase liguera no definan como local los duelos definitorios, es decir, los cotejos de fase directa, y parecería algo extraño porque sería algo muy fácil de rever, pero todavía necesita haber una reunión importante entre los máximos directivos de la Confederación Europea para llegar a un acuerdo total en ver si modifican o no todas estas cuestiones, porque a lo mejor hay gente que cree que realizarlo por sorteo es muchísimo más justo. Después, en lo que respecta a la eliminación del tiempo extra, es algo que los clubes ya vienen queriendo desde hace tiempo, y también lo que tiene que ver con incluir equipos de la Champions, los eliminados a la Europa League y a su vez también los de la Europa League a la Conference, es algo complicado de hacer con el nuevo formato, pero si se la rebuscan podrían lograrlo sin tener que agregar más partidos. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.